A continuación, ahora sí damos inicio a nuestra conferencia magistral de integración de las tecnologías de la información y comunicación por parte del maestro Edgar Paredes Basilio, disculpen. Les voy a leer muy poquito sobre su semblanza para que podamos conocerlo. Los que son de la zona selva ya lo conocemos, pero las demás zonas no. Entonces, es maestro en educación con énfasis en gestión de centros educativos por la UNIT y candidato a maestro en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Educación por la UPN y bueno, cuenta con estudios de ingeniería en comunicación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y tiene numerosos diplomados, por ejemplo, en investigación educativa, en gestión directiva y en gestión de centros educativos. Actualmente es docente investigador de la DGETI. Durante casi 3 décadas ha sido docente frente al grupo impartiendo asignaturas de matemáticas y de la especialidad de computación. También ha impartido cursos de formación docente e investigación educativa con trabajos publicados por diferentes instituciones educativas de nivel superior. Es investigador y conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales. Sabiendo un poquito más con respecto a bueno, sabiendo un poquito más con respecto al maestro Edgar, le cedo la palabra para que podamos iniciar con la conferencia. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Nada más pediría el apoyo para habilitar la cámara. Ah, sí, claro. Gracias. Deme un minutito. Un minutito nada más para que se cambie a coanfitrión. Un minutito más para que el anfitrión pueda cambiarlo a coanfitrión. Gracias. A usted. Listo. Ay, no sé si ahorita sí ya. Ya estamos. Perfecto. Muy Muy bien. buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí con ustedes en estas jornadas académicas. De verdad me siento muy honrado de poder participar con ustedes en este esfuerzo, tanto de las autoridades como de la empresa que nos hizo la invitación, sobre todo porque, bueno, como maestro también me sumo al interés de todos ustedes por conocer más sobre las tecnologías de la información y la comunicación, los avances que se han estado suscitando y sobre todo que dentro de lo que es la situación actual, bueno, pues vemos la necesidad de incorporarnos dentro de lo que es este mundo tecnológico y sobre todo el ir descubriendo el potencial que tienen precisamente estas tecnologías. Antes de comenzar, me gustaría iniciar con un breve video, sobre todo para que aquellas personas que por vez primera se han enfrentado a la tecnología, pues hagamos una reflexión sobre el papel que juegan estas y el rol que como docentes en la actualidad vamos a adquirir conforme la educación va adoptando estas herramientas en el camino hacia lo que son los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje. Si me lo permiten, voy a compartir esta presentación y el video para que podamos verla. Eh, Maestro Edgar, no se ¿Sí? escucha el video. Si gusta volverlo a compartir y Ah, ponerle en ok, compartir sonido. claro.
Gracias. A usted. Voy a repetir otra vez el video, a ver si se escucha. Sí, adelante, por favor. ¿Sigues con puro kit y pizarrón? Deberías usar más la tecnología. ¿Yo? No, hombre, las tecnologías y yo no nos llevamos bien. Es muy frecuente que como profesores sintamos cierta resistencia a innovar en nuestras prácticas. Después de todo, si la manera en que hacemos las cosas nos ha funcionado, ¿para qué cambiarla? Si te sientes así, no hay nada malo contigo. Es un sentimiento muy arraigado en el ser humano. Aunque pueda aburrirnos o estancarnos, lo conocido nos da seguridad y comodidad, mientras que lo novedoso, por desconocido y riesgoso, puede causarnos temor, pero también puede ser atractivo y emocionante. Si nos sentimos intimidados ante las tecnologías de la información, es porque quizá no reconocemos que ya somos usuarios. Cuando usamos el teléfono, enviamos un correo electrónico o hasta cuando escribimos en el pizarrón, estamos usando tecnología. Y de hecho, lo que estamos haciendo es potenciar lo que ya sabemos hacer. No se necesitan superpoderes para ser usuarios de tecnología. Más bien, como pasa con Batman, la tecnología fortalece nuestras propias habilidades. Nos convendría no verla tanto como un enemigo a vencer, sino como una herramienta que puede aumentar nuestra capacidad. ¿Y tú, qué tecnologías ya usas actualmente para aumentar tus poderes y saberes? Tómate un momento para reconocer esos poderes. ¿Cuáles son tus saberes, tus habilidades y tus actitudes? ¿Estarías dispuesta o dispuesto a innovar para darle mayor alcance a esos poderes? ¿Cuáles tecnologías puedes ver como extensiones de tus habilidades personales y profesionales? No se trata de que dominar las tecnologías se convierta en un problema adicional, sino de que te ayuden a resolver problemas. Una de las áreas más interesantes en cuanto a tecnologías de la información, conocidas como TICs, es la del aprendizaje en ambientes virtuales. Esto no es más que usar las capacidades de las computadoras y las redes para salvar las distancias y los tiempos. Ya no es necesario que profesores y estudiantes estén ni al mismo tiempo ni en el mismo lugar para aprender. Además, los entornos virtuales de aprendizaje permiten añadir las capacidades didácticas de la imagen y el sonido. Estos son algunos ejemplos. Visitas a museos virtuales, Bibliotecas digitales, archivos digitales, sitios de la web con recursos educativos, laboratorios virtuales y acceso remoto a laboratorios reales, simulaciones y demostraciones, videojuegos, redes de comunidades de aprendizaje con docentes y estudiantes de todo el mundo, localización geográfica y visitas virtuales a sitios de interés geográfico, histórico, ambiental, etc. y más, mucho más. ¿Por qué no te das la vuelta por alguno de estos entornos y ves si encuentras elementos que te parezcan útiles? Como dice el experto francés Pedro, en vez de presentarnos delante de los profesores y hablarles de las maravillosas posibilidades que tiene una aplicación en el mundo educativo, deberíamos preguntarles qué necesidades tienen, qué problemas tienen, y a partir de aquí buscar la herramienta o aplicación adecuada, nunca al revés. Revisa las lecturas recomendadas en el curso y busca e identifica las ideas que te sean más significativas. Por último, te invitamos a expresar lo que hayas aprendido de la manera que más te guste, escribiendo, grabando un video, haciendo una presentación o como se te ocurra. Y si te da un poco de temor usar la tecnología, no te preocupes. Es normal. Está bien tener miedo a lo que sea, pero no hay que temerle al miedo mismo.
Bien. Creo que espero se haya podido entender bien la idea del video. Realmente a mí me gusta mucho iniciar este tipo de conferencias partiendo de la idea de que las tecnologías no debemos nosotros verlas como un obstáculo o como un reto más que debemos nosotros superar dentro de lo que es nuestro quehacer académico. Más bien, como menciona en este mismo video, la intención es ver qué herramientas nos permiten potencializar nuestras habilidades que ya poseemos y de esa manera hacer de ellas una extensión de esas capacidades. En ese sentido, a mí me interesa mucho que partamos de esa idea para que podamos nosotros entender los beneficios que tiene el considerar a estas herramientas como elementos importantes de nuestro trabajo cotidiano, de nuestro quehacer docente. ¿Sí? En este sentido, bueno, pues como ya por ahí lo pudieron ver ustedes en el propio video, se hace referencia a lo que son las TICs, ¿sí? Propiamente hablando, una definición muy sencillita de lo que serían las tecnologías de la información y la comunicación, podemos nosotros entenderlas como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes, ¿sí? Como ustedes pueden observar, el conjunto de recursos que engloban las TIC pues es muy amplio y prácticamente también muchas de ellas ya nosotros las conocemos y de hecho somos usuarios de estas tecnologías. En realidad es una cuestión también que debemos nosotros identificar de qué manera y en qué forma estamos haciendo uso de estas tecnologías y cómo en su momento las aplicamos en diferentes contextos, ¿sí? En este sentido, bueno, es muy importante que nosotros veamos que dentro de lo que es el uso de las TIC, estas son un elemento que han sido parte de los cambios que a nivel económico, social y tecnológico se están produciendo en la actualidad, en la sociedad actual, ¿sí? Con estos avances digitales, las instituciones educativas no pueden mantenerse al margen, ya que la implantación de las TIC en la educación puede ayudar a enriquecer, a transformar y a complementar la trayectoria académica del alumnado. En este sentido, las tecnologías de la información las podemos entender como aquellas herramientas que nos van a permitir almacenar, procesar y recuperar datos a través de diferentes soportes electrónicos. De hecho, en los últimos años, el uso de las TIC en el aula ha ido evolucionando y posiblemente con el tiempo se conviertan en una necesidad para los profesionales de la educación, ¿sí? Como maestros, como profesionales de la educación debemos estar conscientes de que las tecnologías en la actualidad se están convirtiendo en un recurso muy valioso, sobre todo porque nos van a permitir mediar diferentes contenidos de diferentes maneras y que nos van a favorecer la potencialización de nuestras habilidades, pero al mismo tiempo el poder llegar a más estudiantes, ¿sí? En este sentido, bueno, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, comparte la idea de la importancia que tienen las TICs y las redes sociales en la educación, sobre todo porque pueden apoyar a los docentes en su labor o mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes por el acceso a la gran cantidad de información que presentan estas herramientas, ¿sí? Algo muy importante que debemos nosotros también mencionar es que actualmente se están presentando algunas tendencias tecnológicas donde se hace más evidente
el papel decisivo que éstas van a jugar en el futuro de la educación. Sin embargo, aquí hay que hacer una acotación. No es suficiente solamente con aplicarlas. Es importante que en su uso, para que resulten transformadoras, hay que integrarlas en programas pedagógicos punteros que incluyan ideas innovadoras de calidad y sustentabilidad educativa. Y en este contexto se hace necesario conocer cuáles son esas tecnologías que se están convirtiendo actualmente en nuevas tendencias tecnológicas, ¿sí? Estas tecnologías, algunas de ellas reciben el título de tecnologías emergentes y que en la actualidad están tomando una importancia relevante, ¿sí? Como ustedes pueden observar, dentro de estas tecnologías, algunas que ya de hecho nosotros como maestros estamos utilizando en el ámbito educativo, son, por ejemplo, la realidad virtual, ¿sí? La realidad virtual supone la inmersión en la simulación digital de un mundo en el que el usuario puede manipular los objetos e interactuar con el ambiente, ¿sí? Esta tecnología generalmente la podemos nosotros observar, sobre todo en los videojuegos y en los simuladores de vuelo, en la cual, bueno, pues se recrea, ¿sí? Todo un entorno en donde el usuario puede estar inmerso en él y llevar a cabo ciertas acciones, ¿sí? Otro aspecto importante u otra tendencia tecnológica que actualmente está cobrando mucha fuerza es la realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología que agrega información digital a elementos físicos del entorno, imágenes u objetos reales captados a través de algún dispositivo móvil, ¿sí? En este caso, bueno, ya en la actualidad, sobre todo, ustedes lo pueden ver en cuestiones de publicidad. En la actualidad existen aplicaciones en las cuales ustedes pueden insertar en el mundo real elementos digitales de tal forma que estos se incorporen, ¿sí? Y ustedes puedan visualizarlos a través de su teléfono móvil, ¿sí? Esto en la actualidad en cuestiones educativas está tomando mucho auge, sobre todo porque nos permite llevar en contextos donde no es posible la adquisición de modelos o contar con una tecnología que nos permita presentar elementos físicos al alumnado para que puedan conocerlos o realizar sus prácticas. De manera virtual, el alumno pueda visualizar aquellos aspectos importantes de esos objetos reales, ¿sí? A través de su visualización digital usando su teléfono móvil, ¿sí? Esto se logra a partir de elementos de realidad aumentada que posteriormente ustedes seguramente verán en el taller cuando corresponda a esa parte, y que, bueno, pues eso ayuda a que el estudiante pueda comprender algunos aspectos que de manera real o física sería muy difícil que él pudiera observar, ¿sí? Bien, otro elemento importante u otra tendencia que nosotros vamos a reconocer e identificar es la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial son aquellos sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y que tienen la capacidad de mejorar iterativamente a partir de la información que recopilan, ¿sí? Hace ya algunos años, seguramente ustedes habrán escuchado hablar de los sistemas expertos, ¿sí? Los sistemas expertos, anteriormente, en su inicio, eran software, eran programas de computadora, cuya intención era simular el comportamiento de un experto humano, de ahí el nombre, ¿sí? Estos sistemas posteriormente fueron evolucionando, no nada más en su software, en su programación, sino también en su forma de procesamiento a través del hardware, es decir, todos aquellos circuitos electrónicos que permiten el procesamiento de grandes volúmenes de información. De tal manera que a partir de estos elementos, tanto físicos como lógicos, es posible ahora recrear algo similar a la inteligencia humana en el sentido de que estos programas y dispositivos pueden no solamente reproducir tareas, sino que además tienen la capacidad de aprender, ¿sí?
en función a cómo se comporta el entorno, ¿sí? Entonces, esta es una tecnología muy interesante que de hecho ya en muchas aplicaciones, por ejemplo en el Facebook, se utiliza sobre todo cuando se trata de identificar algún comportamiento del usuario o algunas situaciones como imágenes, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones, sobre todo en un campo que se le denomina reconocimiento de patrones de imagen, ¿sí? Otra tecnología que de hecho ustedes seguramente también son usuarios es la que se conoce como la del Internet de las Cosas, ¿sí? El Internet de las Cosas es un conjunto de objetos con sensores o chips que interactúan con el mundo real y esto nosotros lo vemos a través de, por ejemplo, nuestros teléfonos celulares, que ya nos permiten esa conexión a Internet, nuestros autos, por ejemplo, en algunos vehículos, ustedes podrán observar que también ustedes pueden desde su coche tener acceso a la red, a internet, ¿sí? En la casa, por ejemplo, ya algunos electrodomésticos como los refrigeradores, ¿sí? Tienen la capacidad de poderse conectar a internet, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, ellos detectan cuando falta un artículo o un producto, se pueden programar para que de inmediato, al detectar esa falta del artículo, pueda hacer su solicitud vía internet y pedir a la tienda que se surta, ¿no? de ese producto, por ejemplo. Y así muchos otros dispositivos que podemos nosotros estar utilizando, ¿sí? Otra Maestro tecnología, Edgar, perdón, ¿podría por favor acercarse un poquito más a su micrófono o es que mencionan en el chat algunos docentes que se escucha un poquito bajo, entonces, así es. gracias. Ah, perfecto. Escuchamos. Ya muchísimo. Muchas Perdón, gracias. No, no, no pasa nada. Gracias. gracias. Sí, es que luego a veces el hablar muy fuerte les molesta a algunos, pero una disculpa si no se escuchaba muy bien. Entonces, bueno, les comentaba que dentro de estas tendencias, otra que ya en la actualidad eh, seguramente habrán ustedes escuchado, es la que se refiere al blockchain, ¿sí? Esta tecnología es muy particular porque es un tipo de red que su distribución facilita el desarrollo de tecnologías como la criptomoneda. Seguramente habrán oído hablar de las criptomonedas, como el Bitcoin, por ejemplo. Y esto se conoce como la Internet del valor. Lo interesante de estas tecnologías es todo lo que implica los procesos y mecanismos de seguridad, los algoritmos, es decir, la forma como los sistemas identifican, ¿sí? Y aplican medidas de protección a la información, ¿sí? Estas redes le dan un valor agregado a los datos, ¿sí? Y de hecho, en la actualidad es algo que ya se está utilizando, ¿sí? De hecho, el uso de las criptomonedas es algo que está todavía en debate. Sin embargo, pues la tendencia es ya en algún momento utilizar esas monedas, ese dinero virtual, ¿sí? Otra tecnología importante que se está convirtiendo en tendencia y que seguramente también ustedes son usuarios es lo que se conoce como el almacenamiento en la nube o cloud store, ¿sí? Es una forma de almacenar datos a través de servidores. Un servidor es una computadora que tiene la capacidad de almacenar información y a su vez poderla compartir. Cuando nosotros utilizamos el Internet, mucha de la información que utilizamos, almacenamos o descargamos se encuentra precisamente en uno de estos servidores, es decir, una computadora que se encuentra en un lugar remoto, en una localidad geográfica diferente a la nuestra, en donde, bueno, pues nosotros podemos almacenar esa información y a su vez esa computadora tiene la capacidad de poderla distribuir, ¿sí? Conectándose a otros servidores o a otros usuarios y de esa manera pues el poder compartir esos datos, ¿sí? El uso, por ejemplo, de nuestros correos electrónicos usa precisamente esto del almacenamiento en la nube. Cuando trabajamos nosotros enviando algún mensaje de texto a través de internet, pues esa información también se almacena, ¿no? Y de ahí precisamente la preocupación en la actualidad de legislar, ¿sí? La privacidad y la seguridad de los datos. Esto generalmente, bueno, pues es un debate actual sobre todo por la confidencialidad que se le debe de dar a la información.
¿sí? Bien, otra cuestión interesante que nosotros vamos a comentar es que dentro de estas tendencias, algo que seguramente ustedes también habrán observado, es el aprendizaje por video. En esta tecnología, nosotros vamos a observar que dispone de elementos multimedia que permiten la parte informativa del proceso de enseñanza de una manera dinámica que atrae al alumno para seguirlo como guía en algún proceso, ¿sí? Los tutoriales que vemos, por ejemplo, en YouTube, ¿sí? Algunos materiales que incluyen video, que incluyen imágenes, que nosotros generalmente utilizamos como recurso didáctico para impartir alguna asignatura, son precisamente elementos que tenemos nosotros dentro de lo que es este tipo de tecnología del aprendizaje por video. Y son recursos muy valiosos, sobre todo cuando por alguna situación tenemos que llevarlos a lugares donde es difícil contar con elementos que el alumno pueda manejar o contar de manera física en su entorno, ¿sí? Y bueno, también otra tendencia muy importante que en la actualidad también está tomando mucho realce y que de hecho ustedes van a trabajar en sus talleres es el de la gamificación, ¿sí? La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados, ¿sí? Como ustedes pueden observar, bueno, pues estas son algunas de las tendencias que en la actualidad se están pues, considerando y se están utilizando, ¿sí? En el ámbito también educativo. Bien, comentando ya parte de lo que es precisamente el uso de las TICs en el ámbito educativo, bueno, es muy importante comentar que, pues, durante el proceso de enseñanza, algo que no debemos olvidar es que los docentes deben conocer que los alumnos requieren de una serie de condiciones específicas que faciliten la adquisición de conocimientos en la realización y desarrollo de diferentes tareas. Estas acciones se pueden ver favorecidas por el uso de las TIC en educación, aportando una preparación constructiva y significativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que efectivamente los docentes durante su quehacer con los estudiantes, es importante que aprendan a identificar algunas características, algunas situaciones en donde ellos tengan la posibilidad de incorporar tecnologías que faciliten la adquisición de conocimientos, ¿sí? Aunque cada estudiante posee un talento y tiene diferentes ritmos de aprendizaje, en cuanto a la asimilación y adquisición de nuevas nociones, con el asentamiento de las TIC en el aula, los alumnos pueden aprender por medio de la indagación y la búsqueda de una manera tanto teórica como práctica. Creo que muchos de nosotros hemos estado viendo que el Internet, por ejemplo, se ha convertido en un recurso valioso para poder buscar información, ¿sí? La Internet nos ofrece elementos muy valiosos de búsqueda de información, de tal manera que el estudiante que tiene cierto estilo de aprendizaje puede encontrar ahí diferentes recursos, ¿sí? Y al mismo tiempo, utilizando las diferentes tecnologías de la información y la comunicación, bueno, el alumno puede aprender no solamente de manera teórica, sino también de manera práctica, ¿sí? En este sentido, bueno, muchos autores aseguran que las TIC favorecen las necesidades del alumnado porque reúnen aspectos fundamentales como son la flexibilidad, ¿sí? En donde tanto el alumno como el profesor pueden decidir el uso del material informático o dispositivos electrónicos que se adapta a sus necesidades para llevar a cabo una tarea en concreto. En estos momentos, por ejemplo, lo estamos viendo, ¿no? Al ser unas tecnologías flexibles, podemos nosotros acceder a estos contenidos a través de una computadora, a través del teléfono celular, a través de una tableta, en fin, de diferentes dispositivos que podemos nosotros emplear
al momento de acceder al material informático que nosotros vayamos a utilizar, ¿sí? ¿Qué otro elemento reúnen las TICs? Bueno, pues tenemos la versatilidad, como ustedes pueden observar. La versatilidad se refiere a que las tecnologías de la información y la comunicación pueden realizar diversas actividades en diferentes formatos, como por ejemplo la producción, edición o transformación de un video, ¿sí? Nosotros, utilizando diferentes tecnologías, podemos realizar distintas tareas, elaborar diferentes productos, ¿sí? Muchos de ustedes por experiencia seguramente han sido usuarios y han sido beneficiarios de esta cualidad, de esta versatilidad, ¿sí? Hacemos, por ejemplo, documentos en Word, presentaciones en PowerPoint, grabamos videos en YouTube, en fin, utilizamos herramientas de diferente índole para producir diferentes productos, ¿sí? Otra cuestión es, por ejemplo, la interactividad, ¿sí? En el caso de la interactividad y con el uso de las TICs en la educación, los alumnos pueden interactuar, descubrir una serie de contenidos que les facilite el logro en la consecución de las tareas. Seguramente la persona que me precedió les comentó algo al respecto, ¿sí? Al poder nosotros elaborar o contar con materiales diversos, muchos de ellos nos permiten interactuar con sus contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo trabajar de alguna forma con ellos de tal manera que ese contenido o ese programa se adapte o responda a ciertas peticiones o solicitudes que nosotros le hagamos, ¿sí? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los programas de enseñanza de idiomas, donde ustedes, por ejemplo, Duolingo, ahorita me viene a la mente, tiene una serie de actividades que están planificadas y que ustedes al momento de estar trabajando con el programa pueden ingresar enunciados, pueden contestar algunas preguntas, inclusive pueden practicar su pronunciación y este programa a su vez les responde, ¿sí? Validando las respuestas que ustedes hacen a través de él, ¿sí? Y bueno, otro elemento que se va a considerar como parte de las necesidades del alumnado es la conectividad, ¿sí? En este caso, bueno, los estudiantes pueden comunicarse, compartir e intercambiar información por medio del uso de redes sociales o de plataformas virtuales, donde pueden aportar y ofrecer sus puntos de vista referidos a un tema específico, ¿sí? Esto, de alguna manera, también nosotros ya hemos sido usuarios de este tipo de tecnologías, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Facebook. Muchos por ahí dicen que ya Facebook va de salida porque actualmente se están manejando otro tipo de redes sociales y sin embargo, bueno, esto nos permite tener lo que se conoce como una conectividad, la posibilidad de que nosotros nos podamos comunicar con otros usuarios y al mismo tiempo compartir experiencias, información de diferente tipo, para que de esta forma, bueno, en el caso de la enseñanza, también pueda ser un elemento importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que podemos nosotros mantener comunicación con nuestros estudiantes. Bien, una vez que hemos visto estos elementos que se deben considerar dentro de las TICs, ¿sí? Nosotros debemos tener presente que para tener un proceso de enseñanza-aprendizaje favorable, nosotros como profesores debemos tener en cuenta diferentes matices. Es decir, nosotros debemos identificar aquellas circunstancias o características de nuestro entorno cuando trabajamos con nuestros alumnos, ¿sí? En este caso, bueno, la primera de ellas es que debemos considerar, primeramente, para hacer un uso adecuado de las TICs, adecuar las exigencias al nivel de desarrollo del alumno y de sus capacidades personales, ¿sí? En esto nosotros debemos de ser muy, muy observadores. No debemos aplicar, y ya lo comentaba el video introductorio, las tecnologías nada más por su novedad.
a veces nos causa un impacto el utilizar las tecnologías por el efecto que éstas producen en las personas. Sin embargo, bueno, nosotros también debemos como maestros identificar realmente cuáles son las exigencias a nivel de desarrollo del alumno y sus propias capacidades personales para ver cuál de estas tecnologías resulta idónea para que yo la pueda aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Otro aspecto importante es el ajustar los contenidos a los conocimientos previos del estudiante como iniciadores en la construcción de los nuevos aprendizajes, ¿sí? Aquí nosotros debemos ver qué contenidos de la currícula podemos nosotros utilizar o adecuar o incorporar a las tecnologías que nosotros tenemos contempladas para incluirlas en nuestras clases, ¿sí? En este sentido, bueno, nosotros tenemos que ver cuáles de esos contenidos nos permiten a nosotros incorporarlos o adecuarlos a algunas de estas tecnologías para que realmente tengan un efecto positivo, favorable en el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿sí? Otra cuestión importante que debemos nosotros identificar es el de facilitar los materiales para que se permita la manipulación, el descubrimiento y la transformación creativa. En este sentido, bueno, ya por ahí también la persona que me precedió seguramente habló que existen en la actualidad materiales los cuales, dependiendo su propósito, el diseño que tengan, pues resultan idóneos, ¿sí? Durante lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros tenemos que identificar cuáles de esos materiales educativos que incorporan las TICs pueden ser los pertinentes dentro de mi proceso de enseñanza-aprendizaje para que realmente el estudiante pueda obtener un beneficio de ellos. Y finalmente, adaptar las tareas por medio de trabajos cooperativos con el objetivo de afianzar las relaciones sociales dentro del aula, ¿sí? En este sentido, bueno, creo que ya por ahí ustedes a lo largo de las sesiones de los talleres, aun cuando estamos trabajando a distancia, han estado trabajando de esta manera, compartiendo información, discutiendo entre ustedes algunos de los tópicos que se han estado trabajando en los contenidos de cada una de las sesiones de los talleres. Y bueno, pues esto obviamente lo que hace es que nosotros podamos trabajar bajo este esquema cooperativo, ¿sí? De manera que aunque estemos en la virtualidad, a la distancia, bueno, pues podamos hacer esta socialización del conocimiento utilizando precisamente las posibilidades de comunicación que tienen estas tecnologías. ¿Ok? Bien. Continúo. Algo muy importante que nosotros debemos también observar cuando estamos integrando las TICs en nuestro quehacer educativo son las ventajas que aportan las TICs a la educación, ¿sí? Dentro de las ventajas que nosotros podemos identificar, a mí me gusta mencionar 10 ventajas principales. Estas ventajas, bueno, nosotros las vamos a observar primero porque facilitan la comprensión, ¿sí? El uso de las TICs en la educación nos facilitan la comprensión en el sentido de que el uso de las herramientas tecnológicas motiva y hace que los estudiantes mantengan la atención más fácilmente, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta, cuando trabajamos con recursos tecnológicos, podemos nosotros aprovechar la capacidad que tienen para incorporar audios, videos, sonidos, textos, para crear un efecto que capture la atención del estudiante. El utilizar este tipo de recursos nos permiten la asimilación de los contenidos con una mayor rapidez, ¿sí? En este sentido, esta ventaja nos va a ayudar también a mejorar la integración de los alumnos que tengan alguna discapacidad. De hecho, ya en la actualidad, muchos de los programas que nosotros utilizamos contemplan herramientas que permiten la integración o la inclusión de personas con capacidades diferentes, ¿sí? Esto obviamente es una ventaja muy significativa que debemos aprovechar nosotros
como maestros, ¿sí? Una segunda ventaja es que fomentan la alfabetización digital y audiovisual. Los alumnos adquieren los componentes digitales y audiovisuales necesarios para su futuro profesional. En este apartado cabe destacar el uso de la llamada robótica educativa. Y aquí, bueno, yo sé que tal vez para algunos sea un poquito raro este concepto de la robótica educativa, sobre todo porque, bueno, generalmente asociamos el concepto de robótica a la construcción de dispositivos o máquinas que generalmente están asociadas a las cadenas productivas, al sector productivo, el ensamblado de vehículos, la elaboración de circuitos electrónicos, ¿sí? Hablamos de robots ya muy especializados, ¿no? Sin embargo, bueno, en el caso de la robótica educativa, esta tiene una aplicación diferente. ¿Por qué? Porque a través del proceso de construcción y programación de dispositivos a menor escala de un robot, podemos nosotros incorporar y relacionar diferentes áreas del conocimiento que le permiten al alumno identificar relaciones entre las asignaturas y una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el aula, ¿sí? Esto es un enfoque muy interesante que sobre todo ya en algunas instituciones educativas se está utilizando, sobre todo como parte de la currícula para que el alumno desarrolle capacidades de razonamiento lógico, de razonamiento deductivo, ¿sí? Otra ventaja que nosotros vamos a encontrar en el uso de las TIC en la educación es que aumentan la autonomía del estudiante, ¿sí? Esto hace que utilizando los diferentes recursos de las TIC, el alumno pueda ser más autosuficiente y resolutivo. ¿Cómo se logra esto? Bueno, a través de los recursos que el alumno puede encontrar en la internet o que el docente en su papel de guía o facilitador le ponga a su disposición, el joven, a partir de su propio ritmo de aprendizaje, puede ir asimilando los contenidos de esos materiales y a su vez tomar decisiones conforme va avanzando en su propio proceso de aprendizaje. De esta manera, el estudiante se vuelve cada vez más autosuficiente al disponer de estos recursos y en algún momento tomando la iniciativa que le permita desarrollar por su cuenta conocimientos de la asignatura a partir de estos recursos de los cuales dispone, ¿sí? Esto es algo muy interesante que generalmente muchos de nosotros en algún momento lo hicimos cuando encontramos algún tutorial en internet, cuando vemos algunas clases o materiales organizados que nosotros podemos ir siguiendo para aprender sobre diferentes temas, ¿sí? Una cuarta ventaja que también nosotros vamos a encontrar es que al integrar las TICs en nuestro trabajo docente, ¿sí? Enseñan a trabajar y colaborar en equipo, ¿sí? Esto puede parecer un poquito raro porque, bueno, estamos hablando de que trabajando en la virtualidad estamos separados, no estamos todos en el mismo espacio físico, pero sin embargo nosotros podemos observar que gracias a la posibilidad que ofrecen las TIC de comunicarnos a la distancia y de establecer redes de comunicación, se fomenta de cierta manera la interacción interpersonal, ¿sí? Esta tecnología y esta interacción con los alumnos, si se lleva adecuadamente, permite el trabajo en equipo. Y en este sentido, una de las herramientas que nos ayuda muchísimo a fomentar ese trabajo colaborativo es precisamente algo que se denomina como gamificación, ¿sí? Dado que ofrece al estudiante un enfoque divertido de lo que es el trabajo en equipo, ¿sí? Una quinta ventaja es que ayuda a desarrollar las tecnologías de la información y la comunicación un pensamiento crítico. Internet y las redes sociales ofrecen al estudiante
un gran número de puntos de vista. A través de las redes sociales, por ejemplo, el estudiante se puede manifestar, puede expresarse de manera libre, ¿sí?, sobre diferentes tópicos y al mismo tiempo también puede aprender de diferentes puntos de vista, ¿sí? El poder participar en debates y dar una opinión sobre diferentes conceptos ofrece la posibilidad de que el estudiante pueda intercambiar ideas con personas de otros lugares, lo que pone al alumno en la posibilidad de conocer culturas diferentes, ¿sí? En estos momentos, por ejemplo, muchos de ustedes, a partir de la pandemia, seguramente han recurrido a las redes sociales, pues para conocer algunas situaciones que se están llevando a cabo o que se están sucediendo en un lugar diferente y al mismo tiempo compartir opinión y conocer puntos de vista diferentes que de alguna manera abren la posibilidad del análisis y la reflexión, ¿sí? En este sentido, bueno, sí es muy importante que nosotros le demos una orientación realmente útil a las redes sociales, ¿sí? A veces nosotros no somos muy dados a orientar a los jóvenes de los usos correctos de estos recursos tecnológicos. Pero si nosotros los manejamos de manera correcta, seguramente vamos a encontrar beneficios de este tipo de comunicaciones. ¿Okay? Otra ventaja que nosotros vamos a observar en lo que corresponde al uso de las TIC en el aula es que flexibilizan la enseñanza, ¿sí? Las TIC van a presentar como una ventaja el que podamos nosotros seguir diferentes ritmos de aprendizaje, ¿sí? Esto dado que podemos nosotros programar diferentes contenidos, materiales de apoyo y a su vez ofrecerlos a los estudiantes que tengan ciertas necesidades específicas. Algo muy interesante que en la actualidad se está comentando, por ejemplo, y esto porque por ahí en alguna de las conferencias que nos precedieron comentaban sobre los estilos de aprendizaje y hablaban de las pruebas, la prueba BARC, por ejemplo, ¿sí? La prueba BARC, quienes han estado haciendo diagnósticos en sus grupos, pues les permiten identificar diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Preguntaban por ahí, ¿qué tan viable es ahora, trabajando en la virtualidad, poder identificar los estilos de aprendizaje, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, hablaban de que a veces pues esto es un poco complicado, dado que al ser un cuestionario se tiene que interpretar de alguna manera, ¿sí? En la actualidad ya existen en la red herramientas que nos van a facilitar la identificación de los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Lo que tendríamos que hacer en estos casos como maestros sería realizar una búsqueda e identificar cuál de todos esos instrumentos se adapta a mi contexto, ¿sí?, en particular, y que a su vez yo pueda aplicarlo o ponerlo en la práctica con mis alumnos. Partiendo de esos elementos y del análisis que yo obtenga de los datos, podría yo efectivamente identificar aquellos estilos de aprendizaje que posteriormente me permitan establecer estrategias de enseñanza, ya sea a través de tecnologías o bien con los elementos tradicionales, para que de esa manera pues el proceso de enseñanza-aprendizaje sea realmente el óptimo, ¿sí? Una séptima ventaja es que agilizan la comunicación entre toda la comunidad educativa, dado que todos los implicados en el proceso educativo tienen acceso rápido a los mismos recursos. Se pueden utilizar herramientas que permiten una interacción directa sin necesidad de desplazamientos. Seguramente ustedes ya empezaron a observar eso, sobre todo en los talleres, por ejemplo, en el caso de Classroom, ¿sí? Classroom nos permite generar un entorno colaborativo en el cual nosotros, aunque no estemos ubicados en el mismo espacio, en el mismo salón, por ejemplo, podemos tener comunicación, pero algo también muy importante, tenemos acceso
a los recursos, a los materiales del taller, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez también podemos ahí mismo compartir materiales elaborados por nosotros mismos, ¿sí? Esto obviamente, bueno, hace posible que exista una comunicación ágil entre todos los participantes y de esa manera, bueno, tener una participación eh, casi presencial, llamémosle, ¿sí? En ese proceso educativo, ¿sí? Y de esta manera, bueno, como ahorita, no tengamos la necesidad de estarnos desplazando a un lugar físico concreto para tener el acceso a esa información, ¿sí? Una octava cualidad es que dependiendo de los materiales que nosotros vayamos a utilizar, podemos nosotros incrementar la motivación, ¿sí? Desde que se comenzaron a utilizar estas herramientas digitales en las escuelas, muchos alumnos descubrieron que podían ser motivadores para emprender actividades y aprender sobre diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? Existen materiales muy diversos en Internet que nosotros podemos aprovechar para despertar el interés del alumno sobre ciertos tópicos, ¿sí? Y obviamente aquí es muy importante porque también es algo que a veces preocupa a los maestros en el sentido de pensar que si en algún momento esos materiales o esa tecnología va a ser del lado al maestro, o sea, va a convertir al maestro en un actor que ya no va a ser necesario. Y créanme que es todo lo contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque para elaborar estos materiales se requiere precisamente de los expertos en la educación y de los profesores, quienes son los que diseñan, proponen los contenidos, ¿sí? Los que programan esa estructura. ¿Para qué? Para que esos materiales realmente sean importantes, sean atrayentes, sean motivadores en los estudiantes, ¿sí? Entonces, esa idea de que la tecnología tal vez en algún momento me va a reemplazar, pues no es así, porque de alguna forma siempre se van a requerir de maestros, de personas que estén involucradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje para poder elaborar y diseñar esos materiales, ¿sí? Y bueno, otra ventaja que tenemos es que renuevan los métodos de aprendizaje y sus procesos, dado que muchos de los maestros, todos los educadores que nos dedicamos a, pues, a trabajar con los alumnos, pues hemos tenido que actualizarnos. Por ahí se usa el concepto de reciclaje, ¿no? Nos hemos tenido que ir adaptando a estos momentos, a estos tiempos, aprendiendo a utilizar estas herramientas tecnológicas, de tal manera que en su aplicación hemos tenido que cambiar la forma como enseñamos en el aula, ¿sí? Seguramente cuando nosotros comenzamos a impartir nuestras clases, pues lo hicimos a través del GIS y el pizarrón, posteriormente tal vez incorporamos los rotafolios, después los proyectores de diapositivas, después los video proyectores, posteriormente dimos el salto a la computadora, al internet, a los materiales tutoriales informáticos, etcétera. Fuimos evolucionando, nos hemos estado actualizando y eso es algo muy interesante y sobre todo yo creo que es algo que debemos valorar nosotros como docentes, esa capacidad que tenemos de adaptarnos, ¿sí? De ir asimilando las tecnologías y los recursos de los que disponemos para incorporarlos en nuestro sistema de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Eso es algo que hace, yo creo, únicos a los docentes, esa capacidad de adaptarse, sobre todo porque si hay algo que hay que reconocer es que el docente es un actor, es un agente de cambio, ¿sí? Y ese cambio se da precisamente con nosotros primero, ¿sí? Y esto lo podemos observar precisamente cuando el maestro se empieza a involucrar, se empieza a interesar por estas tecnologías y su aplicación en el aula, ¿sí? Y bueno, una última ventaja que me gustaría comentar es que al utilizar las tecnologías se aprovecha mejor el tiempo en clase.
Estas tecnologías, como ustedes podrán darse cuenta, sobre todo cuando han trabajado con ellas en el salón, es que al tener el acceso casi inmediato o ya seleccionado, preparado, podemos nosotros planificar mejor nuestras sesiones, dado que si ya tenemos los materiales disponibles, pues es muy fácil poderlos utilizar, la información está muy dispuesta de manera automática, y bueno, si nosotros ya tenemos preparada nuestra clase con esa información, pues el estudiante puede acceder a ella de una manera casi instantánea, ¿no? Entonces, bueno, estos beneficios que les acabo yo de comentar, pues precisamente son elementos que debemos de tomar en cuenta cada vez que nosotros decidimos incorporar estas tecnologías en nuestros procesos didácticos, ¿sí? Y bueno, otra cuestión importante que nosotros debemos mencionar aquí es que dentro de lo que es el empleo de estas tecnologías, se nos está mencionando mucho, y esto es algo que se lo dejo a cada quien como un ejercicio de reflexión, es la importancia de que nosotros adoptemos algunos enfoques en el uso de estas tecnologías, ¿sí? La UNESCO ha propuesto dentro de lo que es la capacitación para los docentes en el uso de las tecnologías y también para aminorar la pobreza y la inequidad en la sociedad y pues mejorar los niveles de vida de la población, específicamente de los estudiantes, es el abordar el uso de las TICs a partir de tres enfoques fundamentales. El primero de ellos es el enfoque de las nociones básicas del uso de las TICs, ¿sí? Aquí nosotros vamos a observar que utilizando este enfoque, nosotros vamos a identificar dos áreas principales, ¿sí? En el área de la pedagogía, el integrar las TICs nos va a producir cambios en la práctica pedagógica y suponen la integración de distintas tecnologías, herramientas y contenidos digitales como parte de las actividades que apoyan los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, tanto a nivel individual como de todo el grupo de estudiantes, ¿sí? Esta noción básica del uso de las TIC, bueno, parte de la idea de cómo vamos nosotros a integrar estas tecnologías y estas herramientas en las actividades que nosotros diseñamos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Dentro de este mismo enfoque de las nociones básicas, nosotros vamos a tener acciones propiamente en el área de las TICs, que tiene que ver precisamente con las herramientas básicas. Las TICs involucradas en este enfoque comprenden el uso de computadoras y software de productividad, entrenamiento, práctica, tutoriales y contenidos web, así como la utilización de redes de datos con fines de gestión. Los docentes deben conocer el funcionamiento básico del hardware y del software, así como de las aplicaciones de productividad, un navegador de Internet, un programa de comunicación, un presentador multimedia y aplicaciones de gestión. Como ustedes pueden observar, bueno, en este planteamiento, pues es necesario que nosotros como profesores tengamos el interés por conocer algo sobre estas tecnologías, al menos los elementos básicos que nosotros vamos a requerir, sobre todo en este tipo de herramientas que ya se están volviendo una necesidad y que ahora, en estos tiempos de pandemia, seguramente ustedes lo han podido constatar. El hecho de que yo ya tenga que utilizar una computadora, que yo ya tenga que utilizar el Internet, un programa de comunicaciones, un navegador web, programas de software que me permitan crear materiales como presentaciones, documentos, videos, ¿sí? Son ya elementos indispensables que en estos tiempos los maestros tienen que conocer y manejar, ¿sí? El segundo enfoque
que nosotros tenemos aquí es el que corresponde a la profundización del conocimiento, ¿sí? Y las acciones que nosotros vamos a tener que realizar dentro del área de la pedagogía es la solución de problemas complejos. La pedagogía escolar, asociada con este enfoque, como ustedes pueden observar, comprende el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en problemas o proyectos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los estudiantes van a examinar a fondo un tema y utilizando sus conocimientos van a responder una serie de interrogantes, cuestiones a problemas diarios complejos y que a través de este enfoque de enseñanza-aprendizaje que se centra en el alumno, el papel del docente consistirá en estructurar tareas, guiar la comprensión y apoyar los proyectos colaborativos de estos. Ya por el final de la presentación les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Para desempeñar este papel, bueno, pues es importante que los docentes deban adquirir competencias que les permitan ayudar a los estudiantes a generar, implementar, monitorear planteamientos de proyectos y sus soluciones. Precisamente en estos momentos que ustedes están llevando el taller, están abordando elementos de esta naturaleza. Cuando les platicaron, por ejemplo, del marco lógico en el desarrollo de un proyecto, bueno, esta es toda una metodología que les permite dar el seguimiento a un proyecto. Como esta, hay muchas más. Y de ahí la necesidad de que nosotros como docentes aprendamos sobre estas y al mismo tiempo podamos nosotros desarrollar competencias en las cuales nosotros podamos fomentar el trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? De esta forma, cuando nosotros estructuramos en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje toda esta gama de tareas, ¿sí? Que de manera dirigida podamos nosotros conducir al estudiante para la solución de un problema real y a su vez él mismo pueda comprender e identificar la importancia que tiene él como un generador de soluciones, entonces podemos decir que dentro del aspecto pedagógico estamos cumpliendo el objetivo de formar alumnos críticos, ¿sí? Y colaborativos en la solución de problemas diversos, ¿sí? Dentro de este mismo enfoque de profundización del conocimiento, bueno, dentro del área de las TICs se considera que debemos ya para este nivel utilizar herramientas complejas. Por ejemplo, ya aquí debemos nosotros de tener un manejo de conceptos fundamentales, ¿sí? En el uso de las tecnologías. Los estudiantes no solamente van a utilizar las herramientas TIC de manera secuencial o de forma automática, sino que ya tenemos que procurar que lo hagan de una manera un poco más consciente, ¿sí? Esto es utilizando herramientas específicas para la actividad, la tarea o el área de conocimiento que nosotros estemos trabajando. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, seguramente ustedes lo van a ver o ya lo vieron en su taller, cuando usamos el Google Académico, por ejemplo, ¿sí? El Google Académico es un buscador que está orientado precisamente a documentos académicos, a documentos de investigación. A diferencia del Google tradicional que nos da el contenido de la red, ¿sí? En general, el Google Académico se enfoca principalmente a la búsqueda de información en bases especializadas de diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? Estamos hablando que ya son documentos especializados, documentos con rigor académico, que generalmente los investigadores publican, ¿sí? Y que abarcan diferentes temas, ¿sí? Por otro lado, también existen ya herramientas, así como el Google Académico, software dedicado a áreas muy específicas
del conocimiento, como por ejemplo programas de procesamiento de datos estadísticos, como el SPSS, herramientas para el cálculo, la enseñanza matemática, como el GeoGebra, ¿sí? En fin, software ya más especializado que en algún momento, bueno, será necesario que también como docente, dependiendo el área de conocimiento en la que yo me desenvuelva, necesito conocer, ¿sí? Entonces, este elemento es importante y bueno, es necesario que ustedes sepan que dentro de este enfoque es necesario que nosotros demos el paso a lo que es una profundización del conocimiento de estas tecnologías, ¿sí? Y bueno, un tercer enfoque, que este es el deseable, que nosotros vamos a tener que lograr también, es el enfoque de generación de conocimiento. Mucho se ha criticado ahora en el uso de las tecnologías, que los alumnos las utilizan, pero sin una causa, sin una razón, lo hacen en automático, ¿no? Y esto seguramente ustedes ya ahorita que han trabajado en la virtualidad se habrán dado cuenta. En un tiempo se decía, es que los chicos de ahora ya traen integrado el chip, ya la tecnología la manejan muy en automático, de una manera muy sencilla, ya parece que ya lo traen, ¿no? En su naturaleza. Esto puede ser cierto o no, porque efectivamente los jóvenes utilizan la tecnología, los chicos utilizan, por ejemplo, el Facebook, el Twitter, el Internet, el Google, ¿sí? Pero realmente el alumno está generando conocimiento cuando maneja estas herramientas. Realmente el alumno tiene conciencia de cómo funcionan y cómo él está accediendo a esa información, o lo hace de manera automática, sin un conocimiento de lo que está haciendo, ¿sí? Y esto seguramente ustedes como profesores lo han podido constatar. Cuando, por ejemplo, le dicen, oye, necesito que me hagas una investigación de esto, y el alumno lo que hace, entra al internet, mete el título de la tarea que ustedes le están proponiendo, y en ese momento, ¡pum!, encuentra. Lo primero que encuentra que se le parece al nombre, lo copia, lo pega y se los envía. Y ya cuando ustedes lo revisan se dan cuenta que tiene una serie de situaciones que no era lo que ustedes estaban pidiendo, ¿sí? Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que el alumno no tiene realmente una capacidad de análisis, una capacidad de selección de la información. Y es a través precisamente de este enfoque de la generación del conocimiento, como dentro del área de la tecnología, los estudiantes necesitan generar esta cualidad de autogestión, ¿sí? Dado que ellos trabajan en una comunidad de aprendizaje en los que la intención es que generen productos de conocimiento y a construir basándose en sus propios conocimientos, como en las habilidades de aprendizaje adquiridas, como con las de los demás, ¿sí? La función de nosotros como maestros en este enfoque consistirá en modelar abiertamente procesos de aprendizaje que nos permitan estructurar situaciones en las que los estudiantes apliquen sus competencias cognitivas y ayudar a estos mismos estudiantes a adquirirlas. De ahí precisamente de que ahora que estamos trabajando en la virtualidad a distancia como profesores, seguramente muchos de ustedes con alumnos utilizando alguna plataforma de comunicación, bueno, sea necesario aquí realmente guiar, orientar y estructurar estas actividades en donde el estudiante realmente pueda desarrollar sus habilidades cognitivas, ¿sí? Que realmente el estudiante pueda desarrollar un aprendizaje y en algún momento también nosotros como docentes ayudar a que esos estudiantes a través de estas plataformas y los contenidos puedan realmente adquirir un conocimiento, ¿sí? Esto es algo muy importante y que seguramente a muchos de ustedes en estos momentos pues les ha causado alguna dificultad porque, como ya decían algunos maestros y algunos alumnos, no es lo mismo estar en un salón de aula, perdón, en un salón de clases con mis compañeros, con el maestro, interactuando, socializando el conocimiento, que a la distancia, ¿no? Que aunque yo tenga comunicación con otros compañeros, bueno, pues estoy en mi computadora
¿sí? Entonces yo necesito de alguna manera sentir esa interacción, sentir que realmente lo que yo estoy realizando tiene un propósito y que el maestro a su vez me esté dando ese acompañamiento, ese seguimiento para verificar que efectivamente estoy adquiriendo un conocimiento, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante, la generación de conocimiento, y por el otro, dentro de lo que son las acciones en el área de las TICs, ¿sí? Tener una tecnología generalizada, ¿sí? Para crear esta comunidad que podamos nosotros decir que genera conocimiento, ¿sí? Para crearla y apoyarla en su tarea de producir conocimientos de manera colaborativa, nosotros vamos a tener que utilizar diferentes dispositivos en red, además de recursos y contextos digitales. Los docentes tienen que estar en capacidad de diseñar comunidades de conocimiento basadas en las TICs y también de saber utilizar estas tecnologías para apoyar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, tanto en materia de creación de conocimientos como para su aprendizaje permanente y reflexivo. ¿Esto qué quiere decir? Seguramente ustedes ya lo empezaron a hacer, pero no se habían dado cuenta. Cuando ustedes interactúan con sus grupos en la virtualidad, por ejemplo, voy a dar un caso sencillito, probablemente fue el primer recurso que ustedes empezaron a utilizar, a través del WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Que fue tal vez el primer recurso que se nos vino a la mente cuando necesitábamos tener comunicación con los estudiantes, ¿sí? Ahí creamos nosotros una comunidad. ¿Qué fue lo que empezamos a utilizar? Pues una tecnología, una herramienta, el WhatsApp. Conforme vimos que esta comunidad demandaba más información o que era necesario orientar de una forma más eficiente las actividades de los alumnos, seguramente dimos el siguiente paso, que fue llevar esa comunidad a un entorno de trabajo colaborativo. Esto a través de alguna tecnología o una herramienta en red. Por ejemplo, cito, el caso de Classroom o el caso de Microsoft Teams, ¿sí? Ahí ustedes vieron, ¿sí? Un área de oportunidad en la cual podíamos nosotros realmente integrar a estos jóvenes en una comunidad en la cual pudieran ellos trabajar de manera organizada, de manera colaborativa, ¿sí? Y a su vez también tener acceso a ciertos recursos que favorecieran su aprendizaje a partir de actividades propuestas por ustedes y en un orden específico hacia el logro de objetivos. Y dentro de esto, bueno, pensando en que el estudiante tenía que realizarlas, pero a su vez ser parte de un aprendizaje permanente y reflexivo, orientar mediante sus intervenciones, ¿sí? Esa participación de los alumnos. Entonces, vean cómo, de alguna manera, estos aspectos, en mayor o menor medida, ustedes los han ido desarrollando dentro de su propio contexto. Y aquí, bueno, quiero aclarar, ¿sí? A veces resulta complicado, sobre todo cuando hablamos de regiones que se encuentran apartadas, de regiones que se encuentran con poca conectividad, ¿sí? Efectivamente, resulta difícil lograr estos propósitos, ¿sí? Sin embargo, en la medida en que nosotros logremos ir salvando estos obstáculos de comunicación, podemos ir también planificando e incorporando tanto actividades como recursos para que el estudiante pueda obtener un conocimiento y beneficiarse en mayor o menor medida de la tecnología. ¿Okay? Y bueno, pues dentro de lo que es el logro de estos aspectos, sí es muy importante mencionar que en la actualidad existen pues diferentes herramientas, TICs, que podemos nosotros utilizar en el aula. Muchas de ellas ya las conocen, ¿sí? Seguramente, bueno, ya ahorita estamos utilizando una, pero verán que existe gran variedad de herramientas, ¿sí? Herramientas que podemos utilizar de manera local, herramientas que podemos utilizar a la distancia. Y bueno,
Estas herramientas tendrán su valor y su aplicación dependiendo de los contextos en los cuales nosotros las estemos aplicando, ¿sí? Muchos, por ejemplo, han empezado a utilizar la suite de Google, o Classroom y todas las herramientas que tiene. Algunos otros tal vez han ido más por el uso de Microsoft Teams para trabajar con comunidades de estudiantes, etcétera. Existen gran variedad de herramientas que nosotros podemos seguir utilizando, ¿sí? En nuestras clases. Y bueno, pues como les decía, existen herramientas para generar entornos de trabajo, como Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, que es una plataforma para cursos virtuales. Existen las herramientas para el debate y la colaboración, en donde nosotros podemos hacer que los estudiantes participen de manera colaborativa, ¿sí? Simulando foros de debate como Flipgrid, Padlet, Prezi, Geniali, ¿sí? Que son herramientas que podemos utilizar como elementos que nos permitan lograr ciertos objetivos, ¿sí? Herramientas de gamificación, esto lo verán después más adelante, pero es para motivar a los estudiantes a participar en el aprendizaje a partir de actividades que simulan juegos que resultan atrayentes para los estudiantes, y dentro de estas herramientas, bueno, podemos encontrar Kahoot, RPG Playground, Quizzes, ¿sí? Plickers, que son herramientas que nos permiten generar por ejemplo, algunos cuestionarios en línea, en donde los estudiantes compiten entre sí a manera de un concurso y van obteniendo ciertas recompensas, ¿no? De los logros obtenidos. Ok, entonces, bueno, estos son algunos de los elementos para que ustedes los vayan considerando. Y bueno, ya para dar el cierre a estos temas, nada más comentarles de dónde podemos nosotros empezar a sacar ideas, ¿sí? De cómo trabajar con mis alumnos estas tecnologías. Ajá. Aquí yo les presento un proyecto que se llevó a cabo en un CETIS, donde se utilizaron los elementos que ofrece de manera gratuita la biblioteca de actividades de Microsoft Hacking Steam, que son actividades planeadas para incorporar las tecnologías de una manera gratuita, económica, con recursos que se pueden encontrar en todos los hogares de los estudiantes, ¿sí? En donde, bueno, lo que se busca es que el alumno se involucre en el uso de estas tecnologías, ¿sí? Y bueno, para esto les voy a presentar un video que ilustra precisamente ese problema y que les puede servir a ustedes para sacar ideas, ¿sí? It's no longer rare to hear about athletes getting concussions. Studies have shown that more than 2.5 million young people suffer from concussions in the United States each year. Usually associated with contact sports like football, soccer, and basketball, concussions also happen when students participate in non-contact sports like swimming or even playing on the monkey bars. This hacking STEM activity, designed by teachers from Davis, Utah during our one-week hackathon, introduces students to the anatomy of the brain. It provides them with an opportunity to model what happens when the brain contacts the skull. While not all impacts result in concussions, students gain firsthand experience seeing how injuring different lobes of the brain could reduce human performance, and then are challenged to mitigate the impact by building protective gear for their brain model. The lesson plan begins with students building a brain hack to introduce them to the functions of the brain's 5 lobes. This exercise is complemented by an interactive workbook in Excel that enables them to work with a 3D model of the brain. Next, students construct a physical model using water beads and a balloon and assemble 5 pressure sensors made with cardboard, copper tape, and a conductive material called Bellastat. By attaching the brain hat to the balloon and then the sensors to the brain hat and placing it in a sturdy container, students are now ready to connect their brain impact simulator to Excel and start to collect real-time data about what happens when the brain collides with the skull. This activity concludes with students taking on the role of a biomedical engineer to design protective gear for their brain model.
By running a set of trials and visualizing how their designs mitigate the impact of collision, students will acquire a new understanding of the importance of protecting their brains from impacts. The final step of the activity encourages students to take the Think Taylor Pledge, which reinforces the importance of concussion education, honesty in reporting concussions, and support for those suffering from concussions. We hope this activity helps to uncover the mystery behind what happens to the brain when it collides with the skull, and that you will join the Hacking STEM team and take the Think Taylor Pledge to protect your brain. We love brain! Bien, como pudieron observar, esto nos da una idea de que podemos nosotros implementar diferentes proyectos y dentro de esto poder cubrir diferentes objetivos, como en el ejemplo que les acabo de mostrar, ¿sí? Donde utilizando herramientas como Microsoft Excel y algunos recursos sencillos, que no son caros, podemos nosotros desarrollar proyectos que nos permitan vincular diferentes disciplinas para que los estudiantes realmente puedan tener un aprendizaje significativo sobre diferentes áreas del conocimiento, como la matemática, la física, la biología, etcétera, ¿no? Esto me parece muy, muy interesante, puesto que podemos nosotros aplicarlo. Y bueno, ya sería cuestión e iniciativa de ustedes como maestros trabajar sobre alguno de estos ejemplos, ¿no? ¿Sí? Yo los invitaría a que en un rato más, cuando tengan oportunidad, investiguen ustedes un poquito sobre este tipo de posibilidades y bueno, hacer una reflexión sobre lo que es el uso de las TICs y cómo incorporarlas en nuestro quehacer cotidiano, ¿sí? De mi parte, bueno, pues agradecerles que me hayan brindado su paciencia y su atención en esta presentación. Y si hay alguna pregunta o preguntas, con mucho gusto estaremos dedicándole estos últimos minutos para darles respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Edgar, por toda la valiosa información que nos compartió y también por darnos diferentes recursos a través de las URL que aparecieron en pantalla, que pues nosotros podemos conocer y también aprender a manejar. Ahora abrimos este pequeño espacio de preguntas, preguntas y respuestas, donde siéntanse con la confianza de levantar la mano o escribir en el chat. Escribir en el chat alguna pregunta que tengan con respecto a la información que acabamos de ver. Con respecto, por ejemplo, a la parte del audio y toda esa cuestión, muchas veces al momento de entrar a Zoom hay algún problema de conectividad. Entonces, algunos docentes mencionaban que el profesor sí ya se escuchó bien a partir de que se acercó, pero si en dado caso de que por ahí hubiera un problema de conectividad, podrían salir y volver a ingresar a la sesión y entonces la conectividad ya quedaría mucho mejor. A veces un fallo un poquito al momento de conectar los micrófonos y entonces se escucha un audio un poquito, hay un poquito de interferencia. No sé si alguien tenga alguna pregunta. La maestra Judith Molina tiene la mano levantada, entonces le voy a poner el clic para que pueda a platicar con nosotros. Ah, claro. Ahí está. Adelante, maestra Judith, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, buenos días. Buenos días. Pues, para empezar, muchas gracias por la plática, la verdad, pues como maestra de TICS, pues la verdad me pareció muy, muy interesante y muy oportuno todo eso, ¿verdad? Que nosotros tratamos de que en los alumnos y con nuestros compañeros docentes que trabajamos, pues se vaya implementando cada una de estas pues herramientas, ¿no? Digitales, pero pues como que todavía aún, y lo vemos en el curso, sí necesitamos como que un poquito más de preparación en esta
en estas partes, ¿no? Y sí, pues les invitaría yo a que no solamente pues en la parte de conferencia, cursos, sino que cursos más enfocados específicamente a cada una de las herramientas y recursos que nos están proporcionando. Eso sería mi comentario. Y, y pues muy interesante la plática. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y efectivamente, como usted bien señala, hace falta un poquito de capacitación, pero sobre todo, y qué bueno que usted lo comenta, ¿no? El interés de los maestros por conocer las diferentes aplicaciones para llevarlas a la práctica en el aula es fundamental, ¿sí? Y efectivamente, a veces tenemos la idea de que el uso de las TIC requiere de elementos muy sofisticados, y no es cierto, ¿eh? Déjeme decirle que la tecnología va más que nada apegado a lo que es el sentido de la innovación, ¿sí? Nosotros podemos, como decía el video inicialmente, desde que agarramos el GIS ya estamos usando tecnología, ¿sí? De alguna manera. ¿Cómo? Dependiendo del contexto y de la realidad que yo en este momento esté viviendo, es como yo, docente, por eso les decía, el docente es un elemento irreemplazable, ¿sí? Ninguna tecnología va a poder reemplazar nunca al maestro. Entonces, es ahí donde el maestro juega un papel fundamental y, como les manejaba en este último ejemplo, utilizando recursos de su propia comunidad, de su contexto, ustedes con ingenio, con habilidad y con conocimiento, pueden implementar proyectos muy interesantes que, llevados a la práctica con los alumnos, realmente van a lograr resultados muy, muy satisfactorios. Gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestro Edgar. Hay algunos docentes que veo que están pidiendo los URLs que estaba compartiendo el maestro Edgar. No se preocupen, al final de las jornadas van a recibir cada uno un documento con todas las ponencias. Entonces, por esa parte no se preocupen, que se les hará llegar directamente. Y tiene la mano levantada también el ingeniero Kane Heiner. Vamos a permitirle hablar aquí con él para solicitar reactivar el audio para que nos pueda compartir su duda. Gracias. Adelante, ingeniero. Creo que tal vez puede estar teniendo algún problema de conectividad. Y bueno, si es así el caso, ingeniero, por favor, le invito a ponerlo en el chat, si en dado caso que estemos teniendo ahí un problemita de interferencia o de conectividad. Sin ningún problema puede poner su pregunta en el chat y con mucho gusto se la leo al maestro Edgar para que pueda resolver su duda. También tenemos la manita levantada del profesor Joaquín Vázquez. Igualmente le voy a permitir hablar. Claro. Adelante, maestro. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Adelante, maestro. Ok, muy bien. Primeramente, hacerle una felicitación por su ponencia, muy bonita. Y definitivamente que toda la información que compartió es útil. Por aquí viendo en el chat, los compañeros, cuando puso usted el video del modelaje de cerebros, decían por aquí en la costa con cocos, allá con zaraguatos, allá con sandías, en fin, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que adoptemos las diferentes herramientas que tengamos a nuestros contextos. Y haría una invitación también de manera, ¿cómo decirlo? A manera de compañerismo, de que no lo veamos como ponencias que no nos van a servir, que esto no me sirve a mí, en fin. Yo siento que son herramientas digitales que en la medida de lo posible que vayamos entrando y compaginando con ellas, vamos a ir pudiendo salir adelante en cada uno de esos obstáculos que nos vamos a ir encontrando.
Yo en lo particular trato siempre de estar metiéndome a los softwares dinámicos, a cuestiones que me ayuden a mí a mejorar la práctica docente. Entonces, también mi petición era los links, porque he hecho muchas capturas de pantalla de toda la información, de todos los ponentes que están pasando, y estoy haciendo mi itinerario. Lo importante aquí es tener información. Y bueno, agradezco mucho esa oportunidad. Muchas gracias, maestro. De verdad, efectivamente, como yo lo decía en un principio, el cambio que queremos provocar en los alumnos y en nuestro contexto tiene que comenzar por nosotros mismos. Y como se los dije, efectivamente, los maestros somos gente innovadora, somos gente que afronta retos y sobre todo, somos gente que resolvemos problemas. Yo lo he visto en comunidades donde no hay conectividad, donde no hay luz. El maestro es el que resuelve, el maestro es el que propone, el maestro es el que innova, ¿sí? Y como les decía, la tecnología no necesariamente tiene que ser el uso de una computadora, ¿no? Por ejemplo, mencionaban ahí la cuestión de los cocos. Efectivamente, maestros, digo, si podemos crear baterías con limones, imagínense qué no podríamos hacer si somos conocedores de nuestro contexto, ¿sí? Con lo que sabemos, porque de ahí debemos de partir, ¿sí? De lo que realmente conocemos y partiendo de eso, cómo innovar, cómo aplicar la ciencia, cómo aplicar la tecnología, ¿sí? Como decía, como se mostró primero en el video, la tecnología no se debe de ver como un reto, se debe de ver como un extensor, una extensión de mis propias habilidades. ¿En qué soy bueno? ¿Soy bueno en cuestiones manuales? Bueno, ¿qué elementos de la tecnología puedo aplicar para que esas habilidades que yo tengo se potencialicen? ¿Soy bueno comunicándome? Entonces, ¿qué herramientas tecnológicas podría yo utilizar para potencializar esas competencias? Entonces, sí, de verdad, maestro, tiene usted toda la razón y yo también me uno a la invitación de que como profesores compartamos la información, como profesores investiguemos en nuestras propias capacidades, ahora sí por nuestros propios medios, qué elementos de todo esto, porque es muy vasto, puedo yo incorporar en mi trabajo académico para mejorar, para beneficiar a mis alumnos. Y de verdad, yo insisto, ¿sí? Sin importar el contexto en el que nosotros nos movamos, siempre va a existir algo que podamos nosotros mejorar. Y ese cambio se va a notar en nosotros mismos, en nuestros alumnos y en nuestra comunidad. De verdad, maestro, yo le agradezco mucho esa invitación y me sumo también a esa propuesta para que podamos compartir la información, ya lo comentaba Wendy, y, ¿por qué no? En un momento dado, si hay la necesidad, ampliarla también para cuestiones muy específicas que ustedes requieran. De verdad, les agradezco y yo también me sumo para poderlos apoyar en lo que haga falta. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Edgar, por toda la información que nos compartió. Muchísimas gracias también a los que hicieron sus preguntas. Y bueno, ahora sí es el momento de pasar a lo que sigue, a nuestro taller que tiene inicio a las 11:40. Así que los invito a todos a que por favor ya a partir de aquí entremos a cada zona, al enlace de la zona que nos corresponde para poder iniciar nuestro taller. Y también quiero hacerles el anuncio de que también las ponencias que estamos teniendo estarán en Classroom. En cada uno de los Classroom al cual se unieron a su clase, también ahí van a poder encontrar toda la información para que también ustedes mismos puedan descargar, bajar y absolutamente todo lo que hemos estado viendo. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, muchísimas gracias, maestro Edgar, por toda la información valiosa y a ustedes por su atención y por todas sus preguntas y por estar muy atentos. Nos vamos entonces a la parte que corresponde del taller. Los esperamos ahí. Cuídense mucho y nos vemos en un ratito. Muchas gracias a todos.